Hola, hola, bienvenidos a un video más de El Profe Tavo. Con cada video me da mucho gusto tenerlos aquí en el canal viendo los videos. Deseo que le hayan dado ya like, que ya se hayan suscrito y que hayan activado la campanita para que estén al pendiente de todos los videos que se van subiendo y todo el contenido que se va trabajando. Hoy vamos a trabajar una lección muy padre que se llama escribir cuentos para alumnos de primero y secundaria. A ver, antes, quiero aclarar algo. Mis alumnos están divididos en mitad y mitad, micha y micha. Una mitad va a la escuela y la otra mitad se queda en casita. ¿Por qué? Por la cuestión de la pandemia. ¿Qué chiste tienen entonces los videos? Pues ir trabajando parejos los que están en casa y los que están en la escuela. Los que están en la escuela van a trabajar el mismo tema y las mismas actividades, y soy el mismo yo que les explica, pero allá de manera presencial. Y los que están en casa deben de ver los videos, ver las explicaciones, hacer sus actividades, y la semana que les toque ir a la escuela a clases, llevar las actividades y las revisamos y las sellamos. Espero que haya quedado bien claro, porque no me gusta ver sus caritas de sale chavo, les reviso las actividades de los videos que de la semana que no les tocó venir. ¿Pero esto qué es? Por favor. Pero bueno, les encargo mucho. Vamos a ver el siguiente video, espero que les guste, espero que lo entiendan. Si tienen dudas me escriben al correo. ¡Vámonos! Ok, chavos, pues ya estamos por acá, estamos utilizando una nueva plataforma, a ver qué tal nos resulta con esta. Estoy explorando, la verdad es que hace mucho que no utilizaba Prezi. Es una plataforma muy buena para crear sus presentaciones, pero tiene muchísimo que no lo ocupé. Como estudiante ya tiene muchísimo, no mucho, pero sí tiene algo. Pues bueno, vamos a trabajar el tema del día de hoy, que es escribir cuentos. Seguro estoy que alguna vez has inventado historias. A mí me pasaba cuando estaba chavito en el carro, o en la combi, o en el camión, o en lo que sea, en el burro, iba pensando en distintas fantasías así medio locochonchas, que es un ejercicio común que hacemos de niños, el pensar en historias, el crear cuentos. Estas historias siempre deben de girar o giraban alrededor de un tema o una situación en específico con relación a, lo que yo iba viendo, lo que yo iba escuchando, no sé, de repente veía el avión y empezaba a crear historias en mi cabeza, o con lo que yo estuviera por el estilo, y es algo muy común que nos pasa a muchos de los que estamos pequeños. Desgraciadamente, conforme vamos creciendo, vamos rompiendo con este hábito, que es muy bueno en realidad, pero escribir cuentos alimenta la mente, en tanto que promueve la creatividad. Estás creando, estás ideando, estás pensando, y esto posibilita que tengas mayores pensamientos, mayores posibilidades en cuestión de crear, de diseñar, de pensar, de analizar, de reflexionar, porque tu mente la tienes ocupada en creación, teniendo cosas nuevas al momento, al instante. Te va ayudando a fortalecer los procesos de pensamiento, los procesos de creatividad. Y mucha gente también los ocupa para desahogarse, para expresarse. Finalmente terminarían siendo el arte escrito, que puede ser una forma de desahogar, de sacar las emociones, de expresar lo que pienso, lo que siento, dejarlo plasmado de alguna forma. Esto básicamente son los cuentos. Ahora bien, esta lección va muy ligada con la que hemos revisado anteriormente de leer narraciones de distintos subgéneros, y ante ello vamos a recordar sobre subgénero. Tú recordarás sobre ciencia ficción, policíaco, terror, amor, etc. Es esta esencia que tiene cada texto, que tiene cada cuento, con relación a qué es lo que va pasando o de qué se trata la historia, qué acontecimientos, de qué tipo tienen los acontecimientos, si es una historia de amor, si es una historia de terror. Y con esto obviamente también tiene mucho que ver la trama. La trama, recuerda que es el orden cronológico de acontecimientos que se presentan en una narración definidos por el autor. Cuando pasa cada cosa, cada hecho, cada situación, eso lo define el autor. Esa es la trama, el orden cronológico, el orden que le voy dando a las cosas para que vayan sucediendo. Ahora también tenemos a los personajes, una parte muy esencial de los cuentos. Los personajes son los seres que dan vida a las acciones y hechos de un cuento.
Tenemos dos tipos de personajes, los protagonistas y los secundarios. El protagonista prácticamente es el centro de la historia. Puede haber quizás más de un protagonista o un coprotagonista, que no sería como que el mero principal, pero que es una pieza muy importante para el desarrollo de la historia. Pero el protagonista pues prácticamente es el personaje más importante y sobre el que va girando la historia. El secundario son estos personajes que complementan, que acompañan. Muchas veces son esos que interponen las barreras, que se atraviesan en el camino, que hacen que el camino o la vida o el objetivo del protagonista llegue a cambiar. Esos son los personajes secundarios. Ahora bien, recursos y voces narrativas. Recordarás también que hablamos de los tipos de narradores en el video de lección de... En el video de leer narraciones de distintos subgéneros. Que tenemos el narrador testigo, el narrador protagonista, el narrador omnisciente y el cuasi omnisciente. Bueno, recordarás cada una de las características y si no las recuerdas, ve al video de leer narraciones y recuerda todo lo que trabajamos ahí. Debes de definir qué tipo de narrador necesito o conviene más a mi historia. Dependiendo el subgénero al que pertenezca a mi historia, tendrá un narrador que me convenga más en sentido de que, por ejemplo, en las historias de terror, la mayoría de los narradores son omniscientes, en tanto que están presentes dentro de la historia, conocen de ella y te la van narrando de una manera espeluznante. No tanto un testigo, no tanto un protagonista, aunque pudieran entrar. Ya es cuestión también de gustos o de intereses o de objetivos personales a la hora de redactar. Ahora bien, existe algo que se llama nexos temporales. Recordarás también que ya revisamos la parte de los nexos. Pero en esta ocasión vamos a revisar los nexos de cuestión de temporalidad, es decir, de tiempo. Más bien los nexos temporales marcan el momento en el que ocurre cada acción. Y los podemos clasificar en tres tipos. Los de anterioridad, que estaríamos pensando en nexos como anteriormente, cuando pasó esto, aquellas palabras que puedan unir las dos oraciones que tengan relación con el pasado, con algo que ya pasó. En la simultaneidad, estamos hablando de nexos que puedan unir cosas que están pasando en el mismo momento. Eso es lo simultáneo. Nexos como mientras tanto, en el mismo momento, al mismo tiempo, son nexos de simultaneidad que están haciéndote saber que lo de esta oración y lo de esta oración están pasando al mismo tiempo. Después tenemos los de posterioridad, posteriormente, al final, después, que son nexos que nos ayudan a saber que es algo que pasó después del hecho que se está presentando en ese momento, y eso se llaman nexos temporales. Tenemos también algo que se llaman frases adverbiales. En este caso, para los cuentos, en esta lección, tal como lo trabaja el libro, son las causas que producen ciertas cosas. Por ejemplo, algunas frases adverbiales son a causa de, debido a, ya que, con motivo de. Son frases que están dándote a conocer que lo que pasó se debió a una situación o a la causa de tal o cual hecho, tal o cual problemática o clímax. ¿Ok? Espero que hasta aquí vaya bien. Tenemos también los sinónimos y los pronombres. Los sinónimos y los pronombres buscan ampliar el vocabulario a la hora de redactar un cuento o un texto en general y dar cohesión al texto. Recordarás también que cuando hablamos de la parte de cohesión, si no me equivoco, en el tema de la lección de investigación, hablábamos acerca de la cohesión en la que se implementan o se utilizan sinónimos y pronombres que te puedan ayudar o te puedan servir para que no esté muy repetitivo lo que estás diciendo y de esta manera poder dar cohesión, poder dar sentido a el texto que se está escribiendo. Esto tómalo como referencia porque, bueno, a la hora de redactar tu cuento vas a tener que emplear sinónimos y pronombres, ¿de acuerdo? Tenemos también la parte de ortografía y puntuación. Es muy importante que a la hora de redactar, pues, cumplamos con estas reglas ortográficas y con el uso de signos de puntuación. Por mencionarte alguno de los signos, sobre todo, es la coma, que es esa cosita que ponemos en la parte inferior entre las palabras. Se usa para dar pausa a un texto y de esta forma coherencia al mismo.
Cuando yo utilizo la coma, estoy empleando un recurso que es un signo de puntuación que me va a servir para poder dar esas pausas y esas separaciones necesarias a la hora de yo estar redactando mi cuento. Los signos de interrogación, bueno, pues quizás ya los conoces, solamente te los recuerdo un poco. Se usan cuando se hace una pregunta. Estos signos que estás viendo ahí como ejemplo se utilizan para cuando se va a hacer una pregunta. Tenemos también los signos de admiración que se utilizan cuando se expresa asombro, sorpresa, alegría, etc. ¿Ok? Situaciones que te... ¡Ah! Eso es a la admiración. Y el guión largo o raya que se usa para introducir diálogos o discursos en textos, sobre todo en cuentos o situaciones o obras de teatro, guiones teatrales que algún personaje va a hablar. ¿Ok? Se utiliza el guión largo. ¿De acuerdo? Y bien, pues revisado esto, vamos a ver cuáles van a ser las actividades. Estos son ejercicios para esta semana, semana del 8 al... del 8 al 11 de febrero. Las vas a realizar en tu cuaderno y las tienen que realizar todos los alumnos del primero B, C, D y E, que son mis grupos. Si alguien más la realiza de otro que esté viendo los videos, está genial. Pero chavos, por favor, hagan sus actividades. Creo que no están siendo manchadas, dijera la chaviza, en cuanto a que se les esté pidiendo mucho. No, son actividades sencillas, de verdad. Quienes lo han hecho creo que se han dado cuenta que lo haces así. Solamente es bajar poquito la información que hemos trabajado al cuaderno y listo. ¿Quiénes las hacen? En teoría las tendrían que hacer todos los alumnos que están a distancia. Sin embargo, si alguno de los alumnos que está presencial esta semana, que les tocó en presencial esta semana, que si no me equivoco es la segunda sección, tiene alguna duda o quiere reforzar o lo que sea, puede ver y hacerlos. Pero este video es especialmente para los alumnos de la primera sección del grupo primero B, C, D y E para la materia de lengua materna española, ¿ok? Y ahora sí vamos a ver qué se tiene que hacer. La primera actividad... ya no avanza. La primera actividad es escribir en un cuaderno lo siguiente. Vas a escribir qué subgénero eliges para escribir tu cuento. Después vas a plantear la trama. En el planteamiento de la trama quiero que escribas brevemente de qué va a tratar tu historia, sin que me des los detalles. Únicamente la trama debe de contener de qué va a tratar la historia. Debes de asegurarte que tu trama tenga un conflicto. ¿Cuál es la problemática que van a enfrentar los personajes? ¿Cuál es el jugo que va a tener? ¿Y cuál es el orden que van a tener los sucesos de tu historia? Eso lo vas a escribir brevemente y esa es la redacción de la trama, el planteamiento de la trama. Después, dentro de la misma actividad 1, vas a determinar personajes. ¿Quiénes van a ser tus personajes? Pones el nombre del personaje, sus características físicas y psicológicas del personaje y si tu personaje es secundario o es el protagonista. Y vas a elegir el tipo de narrador que convenga a tu historia o el que más te acomode a ti. Si es un narrador testigo, un narrador protagonista, omnisciente, cuasi omnisciente, etc. Esa es la actividad 1 que primer sello que voy a poner. Segunda actividad para el segundo sello. Realizar un listado de por lo menos 5 nexos temporales y 5 frases adverbiales. Ahí dice por lo menos, ¿ok? No es máximo 5, es por lo menos de 5 para arriba. No se limiten, chavos. Hagan los más que puedan. Pueden buscarlos si gustan, pero me gustaría más que pensaran, que idearan y después quizás corroborar si sí son correctos esos nexos o frases adverbiales. Acuérdate que la frase adverbial me manda hacia qué fue la causa que originó, ¿ok? Y por último, pues obviamente la redacción o la elaboración de tu cuento, ¿ok? Vas a rescatar todos los puntos que hemos revisado en esta lección para poder hacer tu cuento. Yo te recomiendo que primero hagas un borrador, ¿ok? Obviamente lo tienes que basar y tienes que utilizar, lo tienes que basar en la actividad 1, en tus personajes que ya elegiste, en el subgénero, en el tipo de narrador, y tienes que considerar los nexos temporales y las frases adverbiales que hayas enlistado para poderlas emplear en tu cuento, ¿ok?
Tu cuento te recomiendo que hagas primero un borrador. Me lo puedes mandar por correo para que yo le dé una revisada, te pueda retroalimentar y después ya hagas tu producto final, que es el que te voy a sellar y sería tu tercer sello, ¿ok? Entonces, si no, puedes dárselo a una persona a que te ayude a ver, a que lo lea y que te diga qué onda, se entiende, no se entiende, cómo está el asunto, para que de esta manera tú también puedas darte una idea de cómo lo están leyendo los demás y bueno, pues te sirva para corregir lo necesario. Haces un borrador y después haces el producto final. Es la sugerencia. Entonces son 3 trabajos. La actividad 1 que se conjuga de las actividades que se necesitan en el post-it. La actividad 2 que es lo de nexos y lo de frases adverbiales. Y la actividad 3 que ya es la elaboración de tu cuento. Yo deseo que no haya dudas y si las hay pueden comentar en el video o en su defecto pueden mandarme un correo. Hagan sus actividades y nos vemos pronto. Hasta luego. Ok, pues esto ha sido todo, espero que les haya quedado bien clarísimo, más claro que el agua del caño de Tultitlán de Mariano Escobedo, que esa agua es clarísima. Y cualquier duda que tengan, bueno, pues me escriben, si están en presencial, pueden ver el video, pueden hacer las actividades. Compártanlo, mándenlo a sus compañeros de primero de otros grados, si eres mi amigo y no eres mi alumno o eres mi exalumno, y ojalá te sirva y si eres mi amigo, compártelo. Te lo voy a agradecer mucho, que me ayudes a que el canal crezca un poquito para ver qué podemos hacer en él. Estoy planeando, ya casi llego a definir, delimitar de qué va a ser el próximo canal. Ya les estaré avisando. Por lo pronto agradezco mucho a todos los que nos están apoyando en este canal. Son videos muy sencillos, la neta es que a veces el tiempo me falta para poder hacer unas ediciones pues mejores y también bueno, no es como que yo sea un profesional de la edición, ahí le picamos más o menos a lo que vamos entendiendo. Yo lo único que espero es que el contenido les esté sirviendo y les agradezco mucho a todos los que ya me han apoyado. Les mando un beso y dijera mi Saddam Mohammed, recuerden que los quiero y los quiero ver triunfar. ¡Vámonos!